Bienvenidos a esta clase de introducción al álgebra. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y este material de aprendizaje ha sido desarrollado en lengua española para el curso Álgebra de la carrera de licenciatura en Economía de la Escuela de Negocios y Economía de Atlantic International University, universidad que se encuentra en los Estados Unidos. En la clase de hoy vamos a estudiar básicamente los elementos fundamentales del álgebra, como por ejemplo la clasificación de las expresiones algebraicas, el grado de un término, el grado de un polinomio homogéneo, la evaluación de expresiones algebraicas, términos semejantes, la reducción de términos semejantes y finalmente terminaremos con el cálculo algebraico a nivel de adición, sustracción, multiplicación y la división. Comencemos. Comenzamos, por tanto, con la introducción y el cálculo algebraico. El álgebra elemental es la parte de la matemática que trata del cálculo con símbolos literales y con operaciones abstractas que generalizan las 4 operaciones fundamentales. El álgebra usa símbolos, en particular las letras de nuestro propio abecedario, que pueden representar cualquier número. Con esto se efectúan las mismas operaciones que en aritmética, es decir, la adición, la sustracción, el producto y la división. Veamos algunas definiciones básicas y para ello vamos a comenzar con la expresión algebraica que se puede ver en la pantalla. La expresión algebraica la vamos a definir como la combinación de símbolos, tales como números y letras, unidos por los signos de operación, como por ejemplo 3x al cuadrado, 4pq al cuadrado menos 8a cubo, b a la cuarta c, 2a a la séptima menos 6a al cubo, b a la cuarta, más 9b a la quinta, raíz cuadrada de a más b menos c, y finalmente x más y elevado a n partido en 2. Veamos ahora el concepto de términos. Los términos corresponden a cada una de las partes de una expresión algebraica que están separadas entre sí por los signos más o menos. En todo término se distinguen el coeficiente numérico y el factor literal. Por ejemplo, aquí podemos ver en la pantalla la expresión menos 7a al cuadrado b a la quinta. Menos 7 es el coeficiente numérico y a cuadrado b a la quinta es el factor literal. En el factor literal los números que se colocan arriba, en este caso el 2 y el 5, y a la derecha de las letras se llaman exponentes e indican las veces que se toman dichas letras como factores. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí indica a al cuadrado, quiere decir que es lo mismo que poner a por a. Si aquí dice b a la quinta, es lo mismo que b por b por b por b por b. Veamos la clasificación de las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas se clasifican básicamente en 4 elementos, los cuales son los monomios, los binomios, los trinomios y los polinomios. Número 1. Los monomios constan de un solo término, en este caso 6a al cuadrado b al cubo. Si se fijan, no hay ningún signo más o menos que divida en 2 partes a la expresión algebraica, 2 o más partes. Solamente hay un solo término. Se va a poder entender de mejor manera cuando veamos a continuación a los binomios. Fíjense que los binomios constan de 2 términos. En el ejemplo indica 4ab menos 7c al cubo. ¿Cuáles serían estos 2 términos? El primero es 4ab y el segundo término es menos 7c al cubo. Los trinomios constan de 3 términos, tales como se ven en pantalla.
a la cuarta más 3ab más b al cubo, donde los términos serían a la cuarta, el segundo término sería 3ab y el tercer término sería b al cubo. Y finalmente los polinomios que constan en general de dos o más términos. En este caso, x al cubo más 23xy menos 5xy al cuadrado menos 7y al cubo. Si se fijan, en esta expresión algebraica hay cuatro términos, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, es un polinomio. Una observación. Se habla de un polinomio en x cuando se tiene una expresión de la forma a sub n x elevado a n más a sub n menos 1 x elevado a n menos 1 más a sub 2 x al cuadrado más a sub 1 x elevado a 1 más a sub 0. Como por ejemplo, un polinomio en x podría ser menos x al cuadrado. Solamente tiene el factor literal x. O también un quinto x menos 2. Solamente, o la única letra o factor literal que hay es la x. O también otro ejemplo podría ser x al cuadrado más 3x menos 1. En este último ejemplo, si se fijan, el único factor literal es la x. Es la única letra que aparece. ¿Qué es el grado de un término? El grado de un término es la suma de los exponentes de sus letras. Por ejemplo, aquí tenemos la expresión 8a cuadrado b. Esta expresión sería de tercer grado, debido a que los exponentes son 2 y 1. 2 más 1 es igual a 3. Por lo tanto, es de tercer grado este término. El grado de un polinomio. El grado de un polinomio es el grado del término más alto en el polinomio. Por ejemplo, aquí tenemos 3a a la quinta b al cuadrado, más 4a a la cuarta b a la sexta c, más 2a al cubo b a la quinta, menos b a la cuarta. Si calculamos el grado de cada término sería, por ejemplo, en este primer factor tendríamos 5 más 2, 7. Por lo tanto, este primer término tiene grado 7. El siguiente tiene grado 4 más 6 más 1, sería grado 11. Por lo tanto, llevamos los grados 7 y 11. Acá tenemos los grados 3 y 5, cuya suma da 8. O sea, aquí tenemos grado 8 y acá, b a la cuarta, hay solamente un 4, por lo tanto sería grado 4. ¿Cuál es el que tiene el término más alto? O sea, 7, 11, 8 o 4, claramente el 11 es mayor que los demás. Por lo tanto, el grado de este polinomio sería de grado 11, porque es el grado del término más alto en este polinomio. Ahora, un polinomio homogéneo es aquel cuyos términos son todos del mismo grado. Por ejemplo, aquí tenemos 6ab al cubo menos 4a cuadrado b al cuadrado más 5a al cubo b menos b a la cuarta. El grado de este término es 1 más 3 da 4. Por lo tanto, esto tiene grado 4. 2 más 2, 4 también. 3 más 1, 4 también. Y este claramente es de grado 4. Todos son de grado 4. Por lo tanto, nos damos cuenta que este sería un polinomio homogéneo. Es un polinomio homogéneo de cuarto grado en las variables a y b, por lo tanto. Veamos a continuación la evaluación de expresiones algebraicas. En una expresión algebraica, las letras representan valores numéricos. Si sustituimos tales letras por números dados, estaremos evaluando o hallando el valor numérico de dicha expresión algebraica. Como por ejemplo, me piden hallar el valor numérico de 5xy menos z al cuadrado para cuando x toma el valor de 2, y toma el valor menos 2 y z toma el valor a 3. Por lo tanto, tomo esta expresión y lo único que hago es reemplazar. Dice 5, ahí está el 5, por x, pero x vale 2.
por lo tanto lo reemplazo. Por i, que vale menos 2, lo reemplazo también. Lo pongo en paréntesis para no tener problemas con los signos. Menos z al cuadrado, pero z vale 3, sería 3 al cuadrado, el cual está anotado. Multiplico acá 5 por 2 por menos 2, 5 por 2 10, 10 por menos 2 sería menos 20. Menos 3 al cuadrado sería menos 9. Por lo tanto, menos 20 menos 9 es igual a menos 29. Quiere decir que esta expresión para x igual a 2, y igual menos 2 y z es igual a 3, tendría como solución igual a menos 29. Ahora me piden encontrar el valor numérico de 3a más b partido en 5 menos c. Si a toma el valor de 1/2, b toma el valor de 1/3 y c toma el valor de menos 1/2. Al igual que en el ejercicio anterior, solamente debemos reemplazar. Por lo tanto, tenemos 3, lo anoto, por a, que vale 1/2, anoto en vez de a, el 1/2, más b, y b vale 1/3, anoto el 1/3. En el denominador tenemos 5 menos, c, y c tiene el valor de menos 1/2. Y lo coloco en paréntesis para no tener alguna complicación con los signos. Por lo tanto, acá continúo resolviendo el numerador. 3 por 1, 3, partido en 2, 3 medios, más 1/3. Ahí está anotado. Todo eso va partido por 5 menos menos, es lo mismo que más 1/2. 5 más 1/2. Ahora continúo con la suma de estas fracciones. Recordemos que para sumar dos fracciones podemos multiplicar cruzado y además los denominadores. Me explico. 2 más 3, 6. Por lo tanto, esa suma tiene denominador 6. Ahora voy a multiplicar los medios y los voy a sumar. 3 más 3, 9. 2 por 1, 2. Dice 3 por 3, 9. Y 2 por 1, 2. 9 más 2, 11. Por lo tanto, eso da 11 sextos. Lo mismo pasa acá. 5 por 2, 10, más 1, 11. Y 1, porque aquí hay un denominador 1. 1 por 2, 2. Tiene denominador 2. Por lo tanto, esta suma de fracciones en el denominador es 11 medios. Ahora voy a colocar 11 sextos dividido por 11 medios, que es lo mismo que decir multiplicado por 2 partido en 11. Coloco el inverso en este caso. Aquí puedo simplificar el 11 con el 11 y me va a quedar 2 sextos como solución final. 2 sextos se puede simplificar por 2 y es lo mismo que decir 1/3. Veamos ahora los términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que tienen el mismo factor literal. Por ejemplo, en este caso, 2m cuadrado n y menos 3m cuadrado n, me doy cuenta que tienen el mismo factor literal, o sea, m cuadrado n. Si yo aquí hubiera puesto al revés, por ejemplo, m cuadrado n y mn cuadrado, quiere decir que ya no tienen el mismo factor literal. Reducción de términos semejantes. Es una operación que consiste en reemplazar varios términos semejantes por uno solo. Y para ello se suman sus coeficientes numéricos. Por ejemplo, tenemos en este caso 7x cuadrado más 2x cuadrado menos 11x cuadrado. Todos tienen el término semejante que es x cuadrado. Por lo tanto, yo lo puedo anotar aparte y simplemente me dirijo a sumar los factores numéricos, que en este caso son 7, 2 y menos 11. 7 más 2, 9. 9 menos 11 es menos 2. Por lo tanto, la solución es menos 2x cuadrado. Cálculo algebraico. Vamos a comenzar por la adición. Para sumar expresiones algebraicas se ordenan verticalmente, de tal manera que los términos semejantes queden en columnas. Enseguida se reducen al máximo los términos semejantes. Los que no son semejantes no se pueden reducir más y deben quedar separados entre sí por los signos más o menos según corresponda.
Fíjense que me están pidiendo en este ejemplo obtener la suma de dos polinomios denotados por P y Q. P es lo mismo que menos un cuarto más 2x cuadrado menos 3x al cubo menos 2 tercios x a la quinta. Y Q es lo mismo que 3 cuartos menos un medio x cuadrado más x al cubo menos un medio x a la cuarta. Por lo tanto, la solución la vamos a anotar de la siguiente manera. Sugiero siempre ordenar los factores literales. O sea que si acá, por ejemplo, está desordenado, aquí coincidentemente estaría todo ordenado. Pero si yo hubiera tenido entre medio el x a la quinta, trato de ordenarlo. Si se fijan, aquí está ordenadito. X al cuadrado, x cubo, x a la quinta, x cuadrado, x cubo, x a la cuarta. Ya que vaya en orden ascendente o descendente según sea el caso. Volviendo a la solución, voy a ordenar de tal manera que se entienda bien todo esto. Si se fijan, coloqué el factor numérico bajo factor numérico, aquí el x cuadrado bajo x cuadrado, aquí x cubo bajo la x cubo, x a la cuarta bajo x a la cuarta, pero acá x a la cuarta no existe. O dicho de otra manera, aquí tendríamos simplemente un 0. 0 por x a la cuarta da 0, por eso lo dejé vacío en ese caso. Menos 2 partido en 3, 2 tercios, x a la quinta. Y acá no existe la x a la quinta. Por lo tanto es más fácil. Quiere decir que cuando sume lo puedo hacer directamente. O sea que menos un cuarto más 3 cuartos es lo mismo que un medio. Ahora voy a continuar con las que tienen x al cuadrado. 2x cuadrado menos un medio x cuadrado es lo mismo que 3 medios x al cuadrado. Ahora voy a continuar con x al cubo. Menos 3x al cubo más x al cubo es lo mismo que menos 2x al cubo. 0 menos un medio x a la cuarta es lo mismo que menos un medio x a la cuarta. Y menos 2 tercios x a la quinta más 0 es lo mismo que menos 2 tercios x a la quinta. Por lo tanto, aquí tengo la solución final de la adición entre P y Q. Por supuesto, esto podría haberlo hecho mentalmente, pero lo hemos estructurado de esta manera gráfica para que se pueda entender el proceso pedagógico. Veamos ahora la sustracción. Para restar dos expresiones, se suma a la primera, o sea, al minuendo, el opuesto, que le vamos a llamar inverso aditivo, de la segunda, que se llama sustraendo. O sea, dicho de otra manera, si tenemos, por ejemplo, P menos Q, esto es lo mismo que decir P más menos Q. Por lo tanto, nos piden calcular la sustracción entre P y Q. P vale menos 0,7 más un medio x menos 4 novenos x al cuadrado. Y Q es lo mismo que un medio menos 2 quintos x más 3 cuartos x al cubo. Veamos cómo nos sale eso entonces. La solución va a estar dada de la siguiente manera. Habíamos colocado, si se acuerdan, que P menos Q es lo mismo que P más menos Q. Por lo tanto, les voy a cambiar el signo a la segunda expresión algebraica. Quiere decir que P es lo mismo que menos 0,7 más un medio x menos 4 noveno x al cuadrado. O sea, lo anoté exactamente igual. Y Q, si se fijan, Q era este valor. Y le voy a cambiar los signos. Acá en vez de más le voy a poner menos. Aquí en vez de más también menos. Aquí en vez de menos le voy a poner más. Aquí en vez de más le voy a poner menos. Y veamos cómo queda eso. Quiere decir que menos Q es igual a menos un medio más 2 quintos x menos 3 cuartos x al cubo. Y si se fijan, también lo ordené. Número bajo número, x bajo x, x cuadrado bajo x cuadrado. Recuerden que aquí hay un 0x cuadrado. Y acá menos 3 cuartos x al cubo bajo x al cubo, que vale 0 en este caso. Por lo tanto, voy a sumar directamente P menos Q. P menos Q es lo que me piden porque es la sustracción. Menos 0,7 más menos un medio es lo mismo que menos 6 quintos. Un medio x más 2 quintos x es lo mismo que 9 décimo
de x. Menos 4 noveno x cuadrado más 0 es lo mismo que menos 4 noveno x cuadrado. Y 0 más menos 3 cuartos x cubo es lo mismo que menos 3 cuartos x cubo. Por lo tanto, aquí tenemos la solución final de esta sustracción. Pero antes de continuar, recordemos cómo es la eliminación de paréntesis en la operatoria con expresiones algebraicas. En álgebra, igual que en la aritmética, los paréntesis nos sirven para indicar que las operaciones que ellos encierran tienen prioridad ante las demás, o bien para indicar que todo lo que está dentro de ellos debe ser considerado como un todo. Para eliminar los paréntesis de una expresión algebraica es necesario considerar las siguientes reglas. Regla número 1, y la leemos en la pantalla. Dice, si los paréntesis están precedidos de un signo más, podemos eliminar, dejando igual los términos que están en su interior. Por ejemplo, si tengo un signo más acá y dentro del paréntesis tengo la expresión 3a cuadrado b menos 5ab al cubo más 4, quiere decir que lo puedo dejar tal cual. Y si se fijan, queda la misma solución. 3a cuadrado b menos 5ab al cubo más 4. Y segundo, si los paréntesis están precedidos de un signo menos, eliminamos cambiando los signos de todos los términos que están en su interior. Entonces, aquí tengo el signo menos afuera del paréntesis. Quiere decir que tengo la autorización de cambiar los signos que están al interior. Por ejemplo, el 5xy al cuadrado aquí tiene un signo más que no anotamos. Por lo tanto, lo puedo poner como menos. Aquí el 3x es positivo, lo puedo poner como negativo. Aquí el 5y es negativo, lo puedo poner como positivo. Y aquí el 3 es positivo y lo puedo poner negativo. Por lo tanto, para quitarle el paréntesis a esa expresión, vamos a obtener menos 5xy al cuadrado menos 3x más 5y menos 3. Y ahora continuemos con la multiplicación. Y en la multiplicación vamos a estudiar tres cosas muy importantes. Comencemos con la primera, la multiplicación de monomios. La multiplicación de monomios es sumamente fácil de hacer, porque solamente debemos multiplicar los coeficientes numéricos entre sí y sus factores literales, sumando los exponentes de las letras iguales. Como por ejemplo, aquí tenemos 5a a la cuarta b al cuadrado c por 3a al cuadrado b. Por lo tanto, voy a multiplicar directamente los números, el 5 con el 3, ahí lo anotamos. Luego las letras que coinciden entre ellas, quiere decir que voy a multiplicar a a la cuarta por a al cuadrado. Veo que tengo una multiplicación de igual base, pero de distinto exponente. La base se conserva y los exponentes se suman. 4 más 2, ahí lo anoté. Luego sigo con la b. b al cuadrado por b elevado a 1 es lo mismo que b elevado a 2 más 1. Y ahí lo anoto. Y ahora la c, que no tiene con quién multiplicarse. Y la anoto también. Por lo tanto, multiplicando directamente esto da 5 por 3, 15, por a elevado a 4 más 2, queda 6, a la sexta. B elevado a 2 más 1, queda 3, o sea, b al cubo. Y la c que queda solita. Por lo tanto, la solución final es 15a a la sexta, b al cubo, c. Ahora veamos la multiplicación de un monomio por un polinomio. Para esto debemos multiplicar el monomio por cada término del polinomio, separando los productos con el signo correspondiente. Tenemos dos ejemplos en pantalla. El primero es el más fácil. Comencemos por él. Aquí tenemos la multiplicación de un monomio, que es a, por el polinomio, que es b más c menos d. Por lo tanto, esta a debo multiplicarla por cada uno de los factores literales que están dentro. A por b, ab, a por c, más ac, y a por menos d, menos ad.
Por lo tanto, la solución es AB más AC menos AD. Ahora veamos un ejercicio más emocionante, con números también. Tenemos el monomio, que es 5x, y el polinomio, que equivale a 3x al cuadrado menos xy más 5y al cuadrado. De igual manera voy a tener que multiplicar el 5x por cada uno de ellos por separado. O sea, 5x por 3x al cuadrado. Y lo anoto, 5x por 3x al cuadrado. Menos 5x por xy sería menos 5x por xy. Y finalmente 5x por 5y al cuadrado es lo mismo que sumarle 5x por 5y al cuadrado. Ahora multiplicamos directamente. 5 por 3, 15. X por x cuadrado da x cubo, porque la suma de los exponentes es 1 más 2, 3. Menos 5, lo anoto, x por y sería x cuadrado y, porque debo sumar los exponentes de la x. 1 más 1, 2, x cuadrado y. Más, multiplico los números, 5 por 5, 25, x por y cuadrado. Y ahí no se puede hacer algo más debido a que son factores literales distintos. Ahora tenemos la multiplicación de polinomios. Tenemos el primer polinomio, a menos b, y el segundo polinomio, que es c más d menos e. Recordemos que multiplicamos cada término del primer polinomio por todos los términos del segundo, efectuando todas las reducciones posibles. O sea, dicho de otra manera, debemos multiplicar a por c más a por d más a por menos c más menos b por c más menos b por d más menos b por menos c. Y veamos cómo nos queda eso. A por c, AC. A por D más AD. A por menos E menos AE. Seguimos con el segundo término. Menos B por C menos BC. Menos B por D menos BD. Y menos B por menos E más BE. Porque la multiplicación de dos signos que son iguales nos da una solución positiva. Por eso menos por menos es más. Recordemos que esto se puede hacer mentalmente, solamente lo estamos anotando para poder explicarlo bien. Lo mismo pasa con el segundo ejemplo. Tenemos el primer polinomio, que equivale a 2x más 3y, y el segundo polinomio, que equivale a menos 2b más 4c. Por lo tanto, debo multiplicar por cada uno de los términos del segundo polinomio, cada uno de los del primer polinomio. Comenzamos. 2x por a, 2xa. 2x por menos 2b sería menos 2x 2b. 2x por 4c sería 2x por 4c. Lo anoto para poder tener mayor orden. Seguimos con el segundo término del primer polinomio. 3y por a, lo anoto, 3y por a. 3y por menos 2b sería menos 3y por 2b. El signo menos lo dejo afuera. 3y por 4c sería 3y por 4c, y lo anoto. Y ahora empiezo a ordenar términos semejantes, a multiplicar y luego ordenar términos semejantes. 2x por a, 2ax. Lo coloco en orden alfabético para que se vea más bonito. 2 por 2, 4. B por x, bx. Menos 4bx. 2x por 4c, 2 por 4, 8. X por c es lo mismo que cx. 3y por a es lo mismo que 3ai. Menos 3 por 2, 6. Y por b, bi. Más 3 por 4, 12. Y por c, ci. Muy bien, a continuación vamos a estudiar la división. También hay que considerar tres casos: la división de monomios, la división de un polinomio por un monomio y además la división de polinomios. Comencemos entonces con la división de monomios. Dividimos sus coeficientes numéricos entre sí y sus factores literales entre sí.
restando los exponentes de las letras iguales. Para que se entienda bien, es de la siguiente manera. Tenemos en el ejemplo 12x al cubo y al cuadrado, y eso lo vamos a dividir por menos 3x al cuadrado y. Entonces voy a trabajar directamente con los números. 12 dividido en menos 3, lo anoto. X al cubo dividido en x al cuadrado. Fíjense que hay una división de igual base y de distinto exponente. La base se conserva, que en este caso sería x, y los exponentes se restan, 3 menos 2, y lo anoto, 3 menos 2. Y lo mismo pasa con la y. Y al cuadrado dividido en y, tenemos igual base, la anoto, la mantengo, y los exponentes son distintos, o sea que los resto. 2 menos 1, y lo anoto. Por lo tanto, 12 dividido en menos 3 es lo mismo que menos 4. X elevado a 3 menos 2 es lo mismo que x elevado a 1 o x simplemente. Y elevado a 2 menos 1 da 1, que es lo mismo que y. Por lo tanto, la solución de esa división de monomios es igual a menos 4xy. Veamos ahora la división de un polinomio por un monomio. Dividimos cada término del polinomio por el monomio, separando los cocientes por el signo correspondiente. Tenemos dos ejemplos en este caso. El primer ejemplo está dado por el polinomio b más c menos d y por el monomio a. Los dividimos. Quiere decir que yo puedo dividir directamente cada factor literal del polinomio. Quiere decir que b más c menos d dividido en a es lo mismo que b dividido en a, y lo anoto, más c dividido en a, lo anoto, menos d dividido en a. Para que se entienda mejor aún, un segundo ejemplo. Tenemos el polinomio 64x a la cuarta menos 8x al cubo más 4x al cuadrado. Y todo eso lo voy a dividir en 2x al cuadrado. Quiere decir que cada factor, cada expresión la voy a dividir por el monomio que observamos acá. Quiere decir que eso es lo mismo que 64x a la cuarta dividido en 2x al cuadrado. Lo anoto. Menos 8x cubo dividido en 2x cuadrado. Lo anoto. Más 4x cuadrado dividido en 2x cuadrado. Muy bien, y ahora sí podemos dividir directamente. 64 dividido en 2 es igual a 32. X a la cuarta dividido en x al cuadrado, tenemos igual base, la mantengo, y los exponentes se restan. 4 menos 2, 2. Menos 8 dividido en 2 es igual a 4, y tenemos x al cubo dividido en x cuadrado. La base se conserva y los exponentes se restan. 3 menos 2, 1. Más 4 dividido en 2, 2. Y x cuadrado dividido en x cuadrado, la base se conserva y los exponentes se restan. Pero 2 menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, aquí tendríamos un x elevado a 0. Y x elevado a 0 es igual a 1. 1 por 2, 2. Por lo tanto, la solución de esta división de un polinomio por un monomio es igual a 32x al cuadrado menos 4x más 2. Y finalmente tenemos la división de polinomios. En este caso, ordenamos ambos polinomios en potencias decrecientes con respecto a una misma letra. Dividimos el primer término del dividendo por el primer término del divisor, con lo que resulta el primer término del cociente. Multiplicamos el primer término del cociente por todo el divisor y restamos el producto del dividendo. O bien cambiamos todos los signos del producto y le sumamos al dividendo. Dividimos el primer término del resto por el primer término del divisor para obtener el segundo término del cociente y así sucesivamente hasta obtener un resto igual a 0 o de menor grado que el del divisor. Por ejemplo, tenemos acá
el primer polinomio, y me piden dividir el polinomio menos 6a cuadrado b cuadrado más 15a a la cuarta más 7ab al cubo menos 7a al cubo b menos 3b a la cuarta. Y eso lo voy a dividir por ab más 5a cuadrado menos 3b al cuadrado. Recordemos que este primer polinomio se llama dividendo y el segundo polinomio le llamaremos divisor. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es ordenar los polinomios en potencias decrecientes de a. Y disponemos la operación de la forma que a continuación voy a mostrar. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a ordenar todas las a. Quiere decir que voy a poner aquí la a a la cuarta primero, luego a al cubo, luego a al cuadrado y luego la a. ¿Ya? Y lo mismo va a suceder en el segundo polinomio, en el divisor. Veamos cómo se hace esto. Entonces tenemos 15a a la cuarta menos 7a al cubo b menos 6a cuadrado b cuadrado más 7ab al cubo menos 3b a la cuarta. Si se fijan, lo único que hice aquí fue ordenar en base a la a, de manera decreciente. Y acá tenemos el divisor también ordenado respecto a la a. 5a cuadrado más ab menos 3b cuadrado. Lo único que he hecho hasta el momento ha sido ordenar. Todavía no comienzo a realizar alguna operación. Entonces me pregunto, fíjense que voy a trabajar con el primer término del divisor, que en este caso es 5a al cuadrado. Por lo tanto, sabemos que 15 dividido en 5 es lo mismo que 3. Sabemos que a la cuarta dividido en a al cuadrado es lo mismo que a al cuadrado, y lo anoto. Dicho de otra manera, me imagino que de la siguiente manera que 3 por 5 es 15 y a al cuadrado por a al cuadrado es a la cuarta. Ya eso lo puedo hacer mentalmente. Ahora, lo que voy a hacer es multiplicar este primer factor por cada uno de los elementos del divisor. Y la solución la voy a poner aquí abajo para luego restarla. O sea que 3a al cuadrado por 5a al cuadrado es lo mismo que 3 por 5, 15. Le cambio el signo, por supuesto, lo puedo hacer al final. A al cuadrado por a al cuadrado es a la cuarta. Ahora voy a multiplicar esto por ab. 3 por 1, 3. A al cuadrado por ab es lo mismo que a al cubo b. Y ahora lo voy a multiplicar por menos 3b al cuadrado. 3 por menos 3 da menos 9, pero como le estamos cambiando el signo, lo voy a poner como positivo. A cuadrado por b cuadrado es a cuadrado b cuadrado. ¿Por qué les cambié los signos? Porque recuerden que mentalmente estoy restando, es como si hubiera un signo menos acá. Por lo tanto, como esto era positivo, positivo, negativo, el signo menos que está aquí afuera me permite cambiarle los signos. Y ahora lo único que voy a hacer es restar hacia abajo. 15a a la cuarta menos 15a a la cuarta es 0. Por lo tanto, no lo anoto. Menos 7a al cubo b menos 3a al cubo b es menos 7 menos 3 menos 10 y se conserva el a cubo b. Ahora, menos 6a cuadrado b cuadrado más 9a cuadrado b cuadrado es lo mismo que 3 positivo a cuadrado b cuadrado. Y por supuesto, lo demás lo bajo. 7ab cubo más 0 es 7ab cubo y menos 3b a la cuarta más 0 es menos 3b a la cuarta. ¿Ya? Vamos acá. Aquí lo estoy mostrando. Ahora de nuevo vuelvo a este elemento, al 5a al cuadrado. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el menos 10? O lo que es lo mismo, menos 10 dividido en 5 es menos 2. Y a al cubo dividido en a al cuadrado es lo mismo que a. Y la b simplemente la anoto. Por lo tanto, ahora multiplico este menos 2ab por todo el divisor. Menos 2ab por 5a cuadrado sería menos 2 por 5 menos 10. Pero como hay un signo que estoy imaginando acá, un signo menos, le voy cambiando los signos.
a lo que estoy anotando, al polinomio que estoy anotando aquí abajo. Sería entonces menos 2 por 5, menos 10, le cambio el signo, AB por A cuadrado sería A cubo B. Ahora hago lo mismo con el AB. Menos 2AB por AB sería menos 2 por 1, menos 2, pero le cambio el signo. A por A cuadrado, B por B, B cuadrado. Muy bien. Y ahora voy a multiplicar el menos 2AB por el menos 3B cuadrado. Menos 2 por menos 3 es 6 positivo. Le cambio el signo. Sería 6 negativo. A por AB por B cuadrado sería AB cubo. Claro, porque B cuadrado por B es lo mismo que B cubo. Y la A se multiplica y queda exactamente igual. Ahora voy a restar hacia abajo. Menos 10 voy a sumar hacia abajo. ¿Ya? Por algo le cambié los signos. Menos 10A cubo B más 10A cubo B es igual a 0. 3A cuadrado B cuadrado más 2A cuadrado B cuadrado. 3 más 2, 5. Y se mantiene el factor literal A cuadrado B cuadrado. 7AB cubo menos 6AB cubo es lo mismo que 7 menos 6, 1 positivo. Y se mantiene el factor literal AB cubo. Y menos 3b a la cuarta más 0, aquí hay un 0 que no es necesario anotar, y es lo mismo que menos 3b a la cuarta. Volvemos a hacer el mismo proceso. Ahora nos preguntamos, el 5, acá en el divisor, vuelvo a mirar el primer término. El 5 en el 5, ¿cuántas veces cabe? Una vez. 5 dividido en 5, 1. Ahí está. A cuadrado dividido en A cuadrado, 1. No es necesario anotarlo. Y B cuadrado no tiene con qué dividirse, así que lo mantengo igual. Por lo tanto, ahora vamos a multiplicar este B cuadrado por cada uno de los términos del divisor. 5A cuadrado por B cuadrado es lo mismo que 5A cuadrado B cuadrado. Y le cambio el signo para al final poder sumar sin problema. AB por B cuadrado es lo mismo que A, lo anoto. B por B cuadrado es B cubo. Claro, porque tengo una multiplicación de igual base y de distinto exponente. 1 más 2 es igual a 3. Por lo tanto da AB cubo positivo. Pero le cambiamos el signo porque hay un signo menos acá que no se anota. Y finalmente, menos 3. Lo anotamos acá, el menos 3, le cambiamos el signo, queda en más 3. B cuadrado por B cuadrado es B a la cuarta. Claro, porque 2 más 2 es igual a 4. Vamos a sumar hacia abajo. 5A cuadrado B cuadrado más menos 5A cuadrado B cuadrado da 0. AB cubo menos AB cubo da 0. Menos 3B a la cuarta más 3B a la cuarta da 0. Por lo tanto, la división de estos dos polinomios nos da como solución 3A cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Recordamos, por lo tanto, que este primer polinomio le llamamos dividendo, el segundo polinomio le llamamos divisor y la solución le vamos a llamar cuociente. En este caso, este polinomio que se ve aquí le vamos a llamar el primer resto. Fue la primera resta que hicimos. Le llamamos el primer resto. Este sería el segundo resto. Y este sería el tercer resto. Recordemos también que si yo ahora quisiera demostrarlo, bastaría con multiplicar 5A cuadrado más AB menos 3B cuadrado por el polinomio 3A cuadrado menos 2AB más B cuadrado y la solución me debería dar el primer polinomio. 15A a la cuarta menos 7A al cubo B menos 6A al cuadrado B cuadrado más 7AB cubo menos 3B a la cuarta. Recordemos también que, al igual que la aritmética, debe cumplirse que el dividendo dividido por el divisor es igual al cuociente más el resto dividido por el divisor. Y también el dividendo es lo mismo que el divisor
por el cociente más el resto. Muy fácil. Muchas gracias.